Segundo de Timoteo, capítulo 4, verso 3 y 4. Amén. Dice así la palabra: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que queriendo tener comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, vemos cómo estamos siguiendo el hilo, que iban a venir tiempos peligrosos, tiempos que no van a soportar, como dice acá, la sana doctrina, y como tocábamos ayer, que tenía que predicar la palabra o el mensaje de Jesucristo. Vemos que esto enseña, decía, con toda paciencia y doctrina. Entonces, con toda paciencia es que no era fácil en ese tiempo poder convencer a los mismos judíos, pero también a las personas gentiles, ¿no? Y en ese sentido había un trabajo entre los judíos, que ellos traían una tradición en cuanto a la ley, un tiempo largo de escuchar ese mensaje, y de repente esta oposición al mensaje de Cristo se iba a presentar. Entonces tenía que tener paciencia para convencer, paciencia para predicar, para que puedan tener entendimiento, para combatir, para mantenerse en el camino, porque no iba a ser fácil las luchas, las pruebas, la oposición del enemigo, la oposición de los fariseos y de los saduceos. Y vemos que le dice, predica la doctrina, y la doctrina sabemos que es el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesucristo, y como dice acá en el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, no soportarán. Entonces ya no van a querer escuchar o no van a escuchar el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se presenta la oposición, hay un tiempo de ley, vemos ese el contexto. Y como dice Pablo a Timoteo, sino que se amontonarán falsos o maestros conforme a sus propios deseos, a sus propios pecados. Entonces vemos cómo siempre que tenemos un desacuerdo con el que predica, vamos a buscar siempre un maestro o alguien que deleite nuestros oídos. Queremos escuchar lo que nosotros queremos conforme a nuestro deseo, a nuestros pecados, y eso habla de la falta de humillación, de la incredulidad de la palabra, cuando te dice que vos tenés naturaleza de pecado, que el diablo lucha en tu mente para llevarte esclavo al pecado. Entonces hay mucha oposición, y en ese sentido voy a hablar esto para que lo tengan en claro. Por ejemplo, la idolatría, y más exactamente las fiestas paganas que se van a presentar no dentro de mucho, que serían la fiesta de la Navidad, la fiesta del Año Nuevo, y vemos cómo en ese sentido hay una tradición, un festejo de parte del mundo prácticamente, y son muy pocos los que nos festejan esto. Los judíos no lo festejan desde ya, pero también en el sentido que somos cristianos, muchos de los cristianos, el 99% los festejan. ¿Por qué? Porque están festejando supuestamente el cumpleaños de Cristo. Y lo voy a explicar brevemente, simplemente, que en ese tiempo los romanos hacían el solsticio, la fiesta del solsticio, ¿en honor a quién? Al dios Sol. Entonces, sabemos que el 24 de diciembre, en el hemisferio norte, termina el invierno y comienza la primavera. Comienza el tiempo de la primavera, o no, es el día, perdón, ya estoy diciendo pavada. Es el día más corto del año, y ya empieza a crecer el sol a partir de ahí. Sería como el similar, 24 de junio, que se empieza a prolongar los días. Entonces es la fiesta para el Solis Invictus, como le decían los romanos en latín. Entonces, teniendo en cuenta que el sol lo vence y sale invicto una vez más, y vence esa oscuridad, vence las tinieblas, entonces como era la fiesta del solsticio, el 24, entonces eso se traslada como tradición entre los creyentes. A ver, no entre los creyentes,
Entre los romanos hicieron así, la primera iglesia lo que hace para combatir estas fiestas paganas es, como traían de tradición, no era combatirla en el sentido de que humíllense, pidan perdón, estas son fiestas paganas, sino que para poder ganar más romanos al cristianismo, buscaron una fecha. Vamos a buscar una fecha y vamos a llamarle el nacimiento del niño Jesús. Entonces, buscaron un nombre. Entonces, para poder ganar a esas personas y no dejar la tradición de festejar, porque todos los aderezos, todos los componentes, todo lo que trae arraigado en el contorno de esa fiesta, justamente eran por las fiestas paganas. Por ejemplo, el árbol de Navidad, por ejemplo, que lo hacían los druidas, como nombraba la otra vez Ale a estos sacerdotes, que por ejemplo en Alemania sacaban una tradición de cada pueblo, y esa fiesta pagana, digamos que los druidas en el bosque, estando los árboles en medio de la nieve, ¿qué hacían? Ellos ponían telas, le ponían los frutitos, las manzanas, les colgaban, para mostrar que vencían sobre el invierno, la infertilidad, es la figura de eso. Entonces hacían todas esas clases digamos, de festejos, que los traían de los paganos y lo ponían en el cumpleaños de Jesucristo, supuestamente, ¿no? Entonces hacen el árbol de Navidad. Después, por ejemplo, otra de las tradiciones de los romanos eran salir a la medianoche, el 24, y se ofrecían regalos, presentes entre sí. Son todas fiestas o son todas tradiciones que ya tenían un componente pagano. Ahora no se me viene a la cabeza mucho, pero, por ejemplo, el de la fiesta también de Año Nuevo eran las fiestas de las calendas de los romanos. Y calenda quiere decir cosecha, y de ahí viene la palabra calendario. Entonces nos regimos por el calendario romano. Y todo esto, en vez de combatir, como siempre lo digo, es lo mismo que pasen 1000 años y la fiesta de Halloween se cristianice, pero nos olvidamos que tenía atrás un componente totalmente pagano y lo cristianizamos y lo tomamos como una fiesta de Dios y le ponemos un nombre bíblico. Entonces ahí está el error. Así comenzó la fiesta de la Navidad. Hoy está cristianizada, pero ¿qué pasa? En ese tiempo empezó como una fiesta pagana, porque tiene todos los componentes paganos. Para cerca de la fiesta, 2 semanas antes más o menos, voy a armar bien una prédica para armar con todas las fiestas. Esto ya comenzaba el 16, la fiesta de las Saturnalias, en honor al dios Saturno, el 16 de diciembre. Entonces mataban un buey, llevaban un buey con unas guirnaldas en ofrenda al dios Saturno. Entonces vemos que tienen todos componentes paganos, y por eso mismo creo que está bien no festejarlo. Aparte habla de no adquirir las costumbres de los pueblos paganos, ya lo habla la palabra, que no aprendemos las costumbres, como dice en el Viejo Testamento, pero también lo dice en el Nuevo, dice en cuanto a la pasada manera de vivir. Y si hay un componente pagano del pasado, la cual le festejamos, mejor es apartarse. La palabra mismo lo dice, y lo dice Pablo en Hechos, creo que está 21, que nos apartemos de la idolatría, de los sacrificados a los ídolos, todas las comidas ofrecidas. O sea, en la idolatría se ofrecían comidas, y en la idolatría había fornicación. Y de ahí habla, cuando habla de la fornicación, y habla de la comida sacrificada a los ídolos. Entonces, ¿por qué? Porque tiene todo un componente pagano. Entonces, esas tradiciones las traemos nosotros por costumbres. Entonces, eso es lo que cuesta dejar atrás, como dice. No soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros dice, conforme sus propios deseos, y apartarán el oído y se volverán a la fábula. Entonces, están los deseos naturalmente en nosotros, ¿no? Pero acá, realmente, lo que está hablando, esos maestros eran maestros judaizantes, que enseñaban la ley. Entonces, como ellos amaban la mentira y rechazaban al Cristo, porque el Cristo, ¿qué le decía a los fariseos y a los saduceos? Le decía hipócritas, sepulcro blanqueado. Entonces esto le dolía a ellos. Entonces se
oponían al mensaje de Cristo o lo odiaban a Cristo. Entonces, por eso mismo lo mataron, lo crucificaron, no podían soportar su palabra, porque ellos supuestamente eran los pulcros, los santos, los limpios, los puros, porque justamente esa palabra, creo que fariseo quiere decir los puros, algo así, o los consagrados para Dios. Y entonces dice, apartarán el oído y se volverán a la fábula. ¿De qué está hablando la fábula? Los cuentos. Entonces, la ley ya quedó como un cuento, la ley que quedó como algo ficticio, la ley quedó como una fábula que no tiene verdad, sino que está enseñando una verdad, pero no tiene justamente ese poder y esa verdad, porque se volvió cuento, no tiene poder. Entonces la realidad es el mensaje de Cristo. Y muchos, como dice acá la palabra, ya no van a querer escuchar la sana doctrina. Y se van a apartar, porque justamente, ¿qué es lo que te pide el mensaje de Jesucristo? Que te aparte de la idolatría, que te aparte de tus pecados. Entonces te está diciendo la verdad para ser libre de eso que te hace sufrir, ¿no? Porque la idolatría, el paganismo, todo eso lleva, bueno, al sufrimiento, lleva a la añoranza, uno está arraigado en eso, entonces todo eso lo que te lleva es a la condenación. Condenación en el sentido de la mente, tormento, sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros el 24 sufren? ¿Por qué? Porque se acuerda de las reuniones en la mesa, muchas veces, aunque esté en la mesa, te trae añoranza por el brindis o porque una persona que estuvo con nosotros muchos años ahora ya no está, ya se fue, ya se murió, ya no está entre nosotros, así lo decimos. Entonces brindan, lloran y bueno, esas cosas son las que justamente nos apuntan como pecado del Señor y de lo que nos quiere librar. Y entonces dice así la palabra Isaías 30:10. Isaías 39 y 10. Eso, tengan en cuenta que ese mensaje que voy a dar sobre la Navidad, sobre los festejos, va a ser bastante larguito. Siempre que di eso, son largos pero son necesarios, porque, y lo voy a anticipar, ¿no? 2 semanas antes, porque si yo le estoy preparando un mensaje, ya cuando gastaron la plata en la sidra, en el pan dulce, ya tienen preparado el asado, a mí no me sirve, a ellos tampoco. Y sabemos que es una vez por año que eso se festeja, entonces tiene que experimentar y tiene que luchar contra ese espíritu, por lo menos anticipadamente, tener palabra para que se vayan humillando y para que conozcan la verdad y sean libres de justamente esos espíritus de paganismo. Amén. Dice así la palabra 36, porque este pueblo es rebelde, hijo de mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Pero dice, que dicen a los videntes ¿saben quiénes son? Los que tienen visión, los profetas. Dice, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto, no digan lo recto, dice, no digan la verdad, decidnos palabras halagüeñas, profetizad mentiras, palabras halagüeñas. ¿Qué quiere decir halagüeñas? Palabras halagadoras, que te halagan, o sea, no mostrándote el pecado. Vos sos una buena persona, vos sos un excelente hijo de Dios, vos no tenés nada malo, no tenés que de qué humillarte, o no tenés que pedir perdón, vos hacés lo correcto. Entonces son palabras halagüeñas. La palabra mismo lo dice, ay de vosotros cuando todos hablen bien de ustedes o de vosotros. ¿Por qué? Porque así hacían, dice, sus padres, sus antepasados, con los falsos profetas. Entonces muchas veces el predicador, por querer quedar bien con la gente, muchas veces no quiere decir la verdad, quiere quedar políticamente correcto. Entonces ahí es cuando el pueblo no va a ser libre, solamente va a ser carga. Y al final, igual, por más que lo quiera retener, se va a terminar apartando. ¿Por qué? Porque esa persona, al no ser libre, se va a preguntar a través de los años, ¿por qué estoy así? Entonces, al no despojarse del pecado, tampoco se va a sentir feliz, va a venir la destrucción sobre su vida y va a decir, ¿por qué me predicaron mentira? O este es un camino de mentira. Entonces se terminan apartando igual, por más que yo lo quiera retener con palabras agradables. Y hoy venía meditando una palabra, ¿no? Me salió una frase, no sé si estará escrita en la Biblia o será una frase por ahí, pero me vino una frase en la cabeza. Mejor una verdad a tiempo que una mentira inoportuna. Esa es la cuestión, ¿no? Porque la mentira inoportuna al final no te sirve. ¿Por qué inoportuna? Porque te deberían decir la verdad para que salga de tu pecado, de tu sufrimiento.
Entonces es inoportuna, no es oportuna como la verdad que debería ser oportuna ahí. Y una verdad a tiempo te puede salvar de muchos males. Aunque duela, en el presente duele, porque a nadie nos agrada que se meta con nuestra vida, que nos diga la verdad, y eso tenemos que comprender, que este es un camino de corrección, un camino de cruz. Por lo tanto, no debe decir la verdad cuando nos dice pasiones, y bueno, agachemos la cabeza, pedir perdón, confesar el pecado, que es así, que uno lo mezquina. Cuando te dice, por ejemplo, que no querés orar y te revelás, yo sí oré, lloré, pero te falta más oración. O, por ejemplo, cuando te dice, escuchá la palabra, no estás escuchando nada, y bueno, pero si yo escucho todo el día, no, pero escuchá, tenés que escuchar, tenés que prestar atención, te está diciendo, o el Señor te está mostrando y vos lo tomás muchas veces como ofensivo, como una persecución. Bueno, uno tiene que tomar esto y tiene que ser corregido, porque justamente si a vos no te agrada la corrección, o a cualquiera de nosotros no nos agrada la corrección, o tenemos un rechazo, es porque ¿quién se está revelando? ¿Quién se está revelando interiormente? El poder satánico, Satanás. Por eso no nos gusta la corrección. Rechazamos, porque si sabemos que nos hace bien la corrección, ¿por qué deberíamos rechazarla? Pero, ¿quién combate ahí? Satanás. Se presenta en rebelión, en discusión, pleito, razonamiento, enojos. Y dice así la palabra también, diciendo palabras halagüeñas, profetizar mentira. Y esto me trae también a colación esta palabra, la de en Segunda de Reyes, cuando le profetizan a Josafat. Josafat le profetiza Micaías. ¿Se acuerdan de la historia esa, Micaías? Y después era el rey Acá. El rey Acá estaba en el paganismo prácticamente, era un idólatra. ¿Y a dónde lo tenía a Micaías? Encarcelado. Otra versión dice que lo tenía encarcelado. Bueno, y cuando le profetizaban unos y otros, todos profetas de Baal, profetas mentirosos, le profetizan, vayan a la guerra, que van a tener la victoria, vayan a la guerra, que van a tener la victoria. Entonces, Josafat lo que dice, no hay un hombre de Dios, un siervo de Dios por la cual preguntemos. Y dice acá, sí, lo tenemos a Micaías, pero le odio porque nunca me profetiza bien. Pero cuando hay pecado nunca nos van a profetizar bien. Cuando hay desobediencia nunca nos van a profetizar bien. Y tenemos que entender nuestra condición, porque cuando hacemos lo recto, tal vez tomamos mejor la corrección. Pero cuando venimos haciendo lo malo y te apuntan al pecado y te apuntan a lo que mezquinás, ahí es cuando salta como serpiente a la mano esa esencia de Satanás. Porque justamente no queremos ser corregidos. Y vemos cómo terminó la historia. Al final, Acab muere en batalla. ¿Por qué? Porque siguió la mentira de sus 400 profetas, o 450, no recuerdo bien la cantidad. En cambio, rechazaron la voz del que le hablaba, Micaías. Y muchas veces la multitud, sí, pero todos los pastores predican así, todas las iglesias predican así. ¿Y por qué se me tiene que decir de esta manera? ¿Por qué la cruz? ¿Y por qué usted solamente predica la cruz, el pedir perdón, el confesar? ¿Y qué nos hace sufrir? ¿No es la naturaleza del pecado? Entonces, la carne no lucha contra el espíritu. Entonces, el espíritu va a usar la palabra. Y cuando usa la palabra, te va a revelar tu condición. Porque, aunque no te diga directamente el pecado, pero te está diciendo, sos amante de la mentira, o, por ejemplo, te está diciendo, por ejemplo, te está diciendo, a la estatura y medida un varón perfecto, o tenemos que tener la apariencia de Cristo, nos tenemos que parecer a Cristo. Entonces te está diciendo directamente, vos te tenés que humillar porque vos no te parecés a nada a Cristo. O acaso, fíjense, mediten en esta sola condición, y cualquiera de nosotros, porque nos cabe a todo esto. ¿Vos te imaginás que Cristo esté sentado ahí con nosotros y esté con el celular así? Yo no digo por el celular en una herramienta mala en sí, pero ¿cómo lo usamos? Que tenga una página ahí y estén subiendo memes, Jesús. Entonces, eso es lo que justamente tenemos que, o nos reflejamos en esa condición. ¿Cómo? ¿Jesús qué es entretenimiento o es hacer la voluntad del Padre? Y ahí ya nos desnuda nuestra condición. Simplemente por un ejemplo, ya nos desnuda lo que somos, que tenemos rechazo a hacer lo bueno. Y rechazo a hacer lo bueno no significa solamente decir, a ver, bueno, pero
ya se pone demasiado denso, demasiado pesado, demasiado estricto. No, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Jesucristo, siendo Él, nos da una imagen a la que seguir. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, como dice la palabra. Y eso es lo que nos cuesta hacer, el imitador de Cristo. Entonces nuestra conducta se refleja todo lo contrario. Muchas veces, en algunas partes, imitamos a Cristo. En algunas cosas que te piden, imitamos a Cristo. Pero después está la esencia de pecado, que es mayor. Entonces eso es lo que trae sufrimiento, eso es lo que trae tormento, la mezquindad, que no te gusta que te digan la verdad, no te gusta que te apunten el pecado, no te gusta que te apunten tus caprichos, no te gusta que desnuden los pecados del pasado y muchas cosas que tal vez no traen vergüenza, como a mí me pasaba, ¿no? Que yo filmaba muchos videos y había videos que yo estaba discutiendo prácticamente con mi mamá. Cuando lo escucho me quiero morir, pero bueno, también no lo puedo recortar esa parte porque eso es lo que me hace acordar a lo que era y a lo que soy todavía, y esa esencia para recordarme que no fui bueno como yo pensaba que era, sino que tenía esa parte de rebeldía y por algo se me corregía. Entonces siempre queremos escuchar esa palabra, como dicen, a la buena, esa palabra que halagan, pero eso le condujo a la muerte acá. Y nosotros no podemos pretender, hermanos, cuando tenemos pecado, que nos feliciten, porque eso te conduce a la muerte. Entonces tenemos que saber en nuestra condición cómo estamos. Si estamos preparados, y por ejemplo ustedes que son jóvenes, para la vida matrimonial, ¿están preparados realmente? ¿Están preparados realmente? ¿Pueden desempeñarse o la función de marido o la función de mujer? ¿Realmente están preparados? ¿O tienen caprichitos? ¿Tienen mezquindad de pecados? ¿O quieren que le vayan bien matrimonialmente teniendo mezquindad de pecados? Entonces ahí ya desnuda nuestra condición, porque nos venimos a preparar a despojarnos del pecado para que en un futuro tengamos éxito en nuestra vida, en un futuro que nos vaya bien en nuestra vida. Entonces nos va a apuntar el pecado, nos va a corregir, y hay algunos que son corregidos más y otros corregidos menos. Y tal vez el corregido menos piensa que está bien, pero no estamos bien ninguno, yo digo, ¿no? Hay que están más corregidos y dirá también interiormente, pero todos me persiguen a mí. Entonces, nosotros solamente tenemos que escuchar. Y el que crea que está firme dice, mire que no caiga, dice la palabra. Mire que no caiga, porque a veces nos confiamos. Bueno, no me viene la corrección, estoy bien. Nos confiamos. Y eso es el peor error. Nosotros todo el tiempo, como David dijo, muéstrame mi pecado oculto. Pedir dirección al Señor. ¿En qué estamos fracasando? Para que no nos vaya mal en la vida, para que no tengamos un fracaso matrimonial. Muchas veces nos encaprichamos, nos metemos en la cabeza a una persona y también eso va a ser para dolor de cabeza, para destrucción de hogar, si es que no está, como dice, en la voluntad del Señor. En la voluntad del Señor es el mensaje que justamente estaba escuchando de parte de mi mamá ayer, pero todas esas cosas nos sirven para prevenirnos de dolores de cabeza. Y dice así la palabra en Juan 3:19. Juan 3:19 dice así la palabra. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, cuando rechazamos la corrección, ¿qué estamos amando? Las tinieblas. Por lo tanto, nuestras obras, ¿cómo son? Malas, dice la palabra. Nuestro proceder es malo, hay falta de humillación. Entonces, por eso nos gusta la reprensión, por eso hay rechazo, porque nuestro mal actuar es el que reprende, pero cuando nosotros estamos actuando bien, no nos va a doler, porque no tenemos nada que imaginar, porque sabemos que nos estamos humillando, estamos despojándonos del pecado. Entonces, esa corrección la vamos a recibir, y como dice acá, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, no viene a Jesús, para que sus obras no sean reprendidas, dice. Entonces, por eso, hoy decía, los fariseos, ¿por qué odiaban a Jesús? Porque él le decía la verdad, él los confrontaba, él le decía, hipócrita, sepulcro blanqueado, entonces por eso lo odiaban. Pero le estaba diciendo ¿para qué? Para que se humillen, para que obtenga la salvación, para que obtenga la liberación, para que obtenga la vida eterna. Y como dice acá la palabra, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vemos,
El que hace bien no tiene nada que ocultar. Por lo tanto, no le va a doler la reprensión. ¿Por qué? Porque él lo quiere descubrir, porque él quiere salir adelante, porque él se quiere despojar, o ella se quiere despojar del pecado. Entonces, no le va a hacer de tropiezo la visión, la revelación, la corrección. Entonces va a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Dios le apunte el pecado, para que Dios le apunte en la palabra, para que Dios muestre por la palabra cuáles son sus pecados. Cuando no es revelado el pecado, cuando tenemos entendimiento de nuestra condición, vamos a hacer la verdad. Vamos a ser libres y vamos a experimentar el poder de Dios. Dice así la palabra Juan 8:43. Juan 8:43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No podéis soportar mi palabra. Entonces, no podemos escuchar la palabra, no podemos escuchar la verdad, no podemos escuchar el mensaje de Cristo, porque Cristo nos llama al arrepentimiento para perdón de pecado. Y esto es lo que le pasaba a los judíos. Llama al arrepentimiento. ¿Y cómo? Si nosotros estamos cumpliendo la ley, nosotros estamos diciendo todo lo que la ley dice, lo que profetiza Moisés. Entonces ellos se reflejaban simplemente en cumplir los ritos, en hacer los ritos, pero por dentro estaban llenos de pecado. Entonces le está mostrando su condición. Dice, no pueden soportar escuchar mi palabra. Entonces no pueden entender. No pueden entender. ¿Por qué la falta de entendimiento? Porque no quiero escuchar la verdad. No estoy de acuerdo con lo que me dice el Señor. No estoy de acuerdo con lo que dice mi palabra. No lo puedo comprender. Yo no comprendo así la palabra. No comprendo que me exijan tanto. Pero no te está exigiendo tanto. Lo que te está exigiendo es el despojo del pecado. El pedir perdón, el arrepentimiento para que el Señor haga la obra. Para que el Señor transforme tu vida. Para que el Señor vaya edificando tu vida espiritual. Para que tengas un testimonio en Cristo. Entonces, esto habla mucho de nosotros, en la condición de que no podemos escuchar la palabra. Y no podemos entender el lenguaje del Señor. Cruz, ¿qué es eso? Despojarse o apartarse, por ejemplo, de la Navidad, apartarse del Año Nuevo, apartarse de mis amigos del mundo, apartarse de la música del mundo. Entonces ya nos ponemos ahí en el razonamiento que muchos razonan con la música del mundo. Y dicen, la música es música. ¿Pero qué dice? O sea, ¿cómo lo planteé yo una vez? Esto es lo que me da el conocimiento del Señor. Ponete ahora con una música del mundo. Pongo, por ejemplo, a Creed, o pongo a Red Hot Chili Peppers, o pongo una cantante actual, no sé, uno de esos cantantes actuales. Y me pongo a orar. Creo que a cualquiera le va a molestar. No puede ser tan hipócrita uno. O lo puede ser. Pero ahí ya nos damos cuenta que eso no es de Dios. Presentado así, no es de Dios. No, pero es música que habla de amor, que habla de... Ponete a orar, entonces. Ponete a orar con una música romántica. Ponete a orar, qué sé yo, con una música de Piti Álvarez. O uno de los redonditos de ricota. A ver, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Dice la palabra. No tiene concordia. Entonces ahí ya nos estamos dando cuenta que la música que no alaba a Dios es música de Satanás. Es música de Satanás, porque yo no puedo entrar en oración cuando estoy escuchando una música del mundo. Dice la palabra, ...8:45... dice... 8:44 vamos a leer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Le muestra su condición. Porque no tenían salvación, porque no creían, entonces son hijos del diablo. Y quieren hacer su deseo, dice. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces te engaña, ofreciéndote algo que supuestamente te va a traer felicidad, alegría, gozo. Y tal vez un momento es alegría, gozo, felicidad, pero una cosa lleva a la otra. Entonces lo que en principio es felicidad, después termina siendo ruina, termina siendo destrucción, así como en la pareja. Empieza primeramente a los besitos, todo alegre, amor pasional, parece que va a ser la pareja perfecta, pero al final termina en destrucción de hogar, en sufrimiento, en pelea. Pero primero comienza lindo. Y entonces por eso habla de padre de mentira. Te promete lo bueno, pero al final te trae destrucción. Y dice así la palabra,
Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis, no me creéis, porque le estoy diciendo la verdad. Entonces, creemos a la mentira, ¿por qué? Porque amamos el pecado. Esa es la realidad. Hay un contexto acá doctrinal, que ellos creían en la mentira, y la mentira ahí le llamaban a la ley. Pero en el sentido para nosotros, creemos o rechazamos la verdad, no creemos en la verdad, ¿por qué? Porque amamos el pecado, porque amamos nuestras tradiciones, porque amamos las fiestas paganas. No me creéis, dice. Entonces, rechazamos esta clase de mensaje. Todo lo que se había dicho un pastor una vez. Pero ¿cómo le vas a decir a un chico, le vas a romper el corazón que no festeje la Navidad? Entonces estás dañando el corazón de un chico. Pero ese chico está habituado. Ese chico está educado en la fiesta pagana. Y por supuesto, si a nosotros como grandes muchas veces nos molesta la reprensión, muchas veces nos cuesta dejar el pecado y duele dejar el pecado, porque duele dejar lo del mundo cuando estamos, ¿cómo? Acostumbrados. Duele. ¿Por qué duele? Porque estamos acostumbrados. Entonces, es como que te arrancan un brazo tuyo, una parte tuya, una parte de tu ser, porque es tu vida en sí. Entonces, eso es lo que duele. Cuando te pide, parece que te pide mucho, parece que el Señor no te quiere, que el Señor te quiere tener solito ahí y parece que vas a morir con tristeza, con angustia, que este camino es aburrido. Entonces, justamente por ese lado se presenta como padre de mentira. Y eso es lo que cuestioné. Yo digo, cada fiesta que viene, alguno siempre se lleva a Satanás. Alguno siempre flaquea de Satanás. Y ahí te das cuenta de su condición. Ama la mentira y cuando le dicen la verdad, no quieren. Rechazan. Y entonces, bueno, dice en 2 Timoteo 3:5, voy a leer del 3:1, dicen, vendrán tiempos peligrosos. Dice en el 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, por los judíos, que tendrán apariencia de piedad. Parecen creyentes, como dicen, parecen cristianos, parece que creen en Jesucristo, pero negarán la eficacia de ella. Niegan el sacrificio, niegan al Cristo, la eficacia de ella, y dice, a estos evita. ¿Por qué? Porque están negando a Jesucristo. Entonces, ¿pueden ser libres? La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero queremos ser libres porque por métodos de la ley. David mismo lo dijo, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Y muchas veces preferimos hacer, a ver, si le digo a Eri, por ejemplo, humillate, a ver, de algo que te guste, no sé, algo pero que lo tenga bien arraigado. Bueno, humillate de eso, humillate de por ejemplo, vamos a hablar, no sé si esta es tu fuerte, pero humillate de la música del mundo, para agradar a Dios. Y vos vas a preferir, por agradar a Dios, ir hasta Luján, no importa, ahí caminando, que te duelen todas las piernas, que venga con un bastón, eso te va a doler menos que humillarte y dejar la música del mundo. Porque nos duele, acá, en nuestras almas, dejar nuestras costumbres. Entonces queremos hacer sacrificio para agradar a Dios. A ver, le prometo a Dios que no me voy a cortar el pelo 5 años, pero esa clase de promesa cualquiera la puede hacer. Y no es humillación. Y no quiere decir que está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, vemos que cuando te toca el pecado, eso cuesta dejar tu vida pasada atrás. Por ejemplo, ponele que le muestre a Noelia, bueno, vas a volver con Damián, así muestra la voluntad del Señor. Y con el rechazo que le tiene hoy por hoy, no lo va a querer hacer. Y ahí es cuando tienen que trabajar su pecado, porque eso cuesta, duele. Entonces, porque le está diciendo la voluntad del Señor, la voluntad del Señor es la que cuesta hacer. Dijo el mismo Cristo, Padre, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad, porque la voluntad del Señor siempre va a doler porque es en contra de nuestra naturaleza.
Vemos que dice apariencia de piedad. Y siempre el enemigo, como digo, viene como ángel de luz, disfrazado. Entonces cuesta todo eso. Cuesta el pedir perdón, es lo que nos cuesta. Y vos fijate que te dice pedir perdón simplemente. Pero preferís caminar 80 kilómetros, 100 kilómetros. O por ejemplo, dice, Dios te voy a perdonar, pero tenés que caminar de acá hasta Alaska. Y por nuestra naturaleza vamos a preferir caminar hasta Alaska antes que pedir perdón, porque nos cuesta el pedir perdón, el confesar, no queremos, el deseo del diablo queremos hacer, porque esa es nuestra naturaleza, y de eso nos tenemos que despojar en cuanto a la manera pasada de vivir, como dice la palabra. Bueno, dice también, voy a pasar directamente porque ya me va quedando poco tiempo, 1 Timoteo 1:4, ya del versículo 4 vamos a desarrollar, que dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se volverán a la fábula. Apartan el oído ¿de dónde? Del sacrificio de Cristo, del mensaje de Jesucristo, y se volverán a ¿qué? A la fábula, la ley. Ahí claramente lo dice. Pero en 1 Timoteo 1, 3 y 4, para apoyar esta palabra, dice, como te rogué que te quedase en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. ¿Qué doctrina tenían que enseñar? La palabra de Cristo. Esto es lo que tenían que enseñar. Por eso dice, la palabra de Cristo que more en abundancia. Y tiene que haber mucha palabra de Cristo. Apuntará el sacrificio, que ahí hay perdón de pecado, que ahí hay liberación, que ahí hay salvación. No puede haber transformación sin sacrificio, porque ahí muestra la muerte y la resurrección. Y yo necesito morir en el pecado, morir a mi esencia, para renacer y ser nueva criatura, para tener el nuevo nacimiento, creado según Dios. La nueva naturaleza, la naturaleza de Dios para ser hijo de Dios. Y todo lo que ha nacido de Dios, ¿qué es? Gozo, paz, alegría, paciencia, benignidad. Todo lo bueno. Y como dice acá la palabra, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por la fe. La edificación, ¿por qué es? Por la fe en Jesucristo. Nadie puede edificar su vida espiritual con los mandamientos de la ley. Ahí se lo está diciendo así. Pero nosotros a nuestra manera tampoco podemos edificar nuestra vida espiritual. Y a veces más fácil que es que arrepentirse de pecado. No es una unción de aceite, no es hacer ayuno, mejor que humillarse del pecado, diciendo voy a pagarle al Señor, voy a hacer una promesa, voy a orar una semana entera para que me dé tal cosa. Para que consiga, por ejemplo, que se me habla en el tema laboral, pero no preferí humillarte de la pobreza, la miseria. No le decís, Señor, perdóname de mi miseria, de mi pobreza. Antes vas a orar una semana diciendo, dame ese trabajo, dame ese trabajo. Parece una imposición la oración, cuando debería ser una súplica. Y nosotros deberíamos reconocer, por ejemplo, en nuestro estado, nuestros pecados. Por ejemplo, en el sentido, vuelvo a nombrar a Noelia. En vez de decir, bueno, voy a orar una semana para ver si me da mi familia, me devuelve mis hijos. No, ¿qué tendría que hacer? Humillarse de toda su vida pasada, sus maneras, sus caprichos, sus adulterios. Humillarse de todo eso, ¿para qué? Para que devuelva el matrimonio. Toda esa vida de rebeldía, toda esa vida que hizo mal, humillarse de eso. La astucia. Hay un montón de espíritu que uno tiene. Como la nombra ella, no cae a cualquiera de nosotros. Pero se debe humillar, y esas cosas no queremos reconocer en nuestro pasado. Buscamos culpables, entonces preferimos pagarle a Dios como haciendo negocio, diciendo, voy a orar una semana y Dios me tiene que responder. Y no es un negocio esto. Esto dice, humillado bajo la poderosa mano del Señor. Y Él te va a soltar cuando fuere tiempo, dice en 1 Pedro 5:8. Entonces por la humillación se consigue esto. Y muchas veces queremos pagar, a ver, la unción de aceite. Te ungió tu pastor con el aceite como si fuera que milagrosamente me lo va a sacar. Ahí te ungen con aceite, bueno, ya va libre. El pastor lo ungió. No, esto no es negocio, esto no es porque el pastor te lo va a hacer, sino que tu arrepentimiento es lo que va a mover el poder de Dios. Un alma no arrepentida no puede mover ni un centímetro el poder de Dios. Esto es lo que tenemos que entender. Muchas veces exigimos, no, pero vos tenés que predicar así, vos tenés que así, mirar el fuego y esto, lo otro, se liberta a la persona.
Pero la persona puede tener el fuego y todo lo que sea, pero si vos no tenés arrepentimiento, nunca va a suceder el milagro. Me había contado una persona una vez que dice que se fue a otra iglesia y vio como una persona, el pastor, supuestamente, esto me lo contó él, flotaba en el aire. Hacía el milagro y flotaba yo mismo lo vi, dice, lo vi con mis ojos. Y esta persona estaba enferma, una enfermedad incurable. Pero a él no le sirvió, porque para eso tiene que haber arrepentimiento. Yo puedo ver todo, puedo ver el pastor tirando una patada, qué sé yo, tipo, no sé, la película Matrix, viste que volaban todos, peleaban en el aire y se pegaban patadas así flotando, yo no sé cómo lo ves. Bueno, pero no te va a servir a vos si no hay arrepentimiento. A eso es lo que voy. Yo no sé a qué se refirió, pero eso flotaban. Primeramente me pareció dudoso, pero bueno, no sé, él lo vio. Pero no quería hacer énfasis en eso, sino en que por más que el poder de Dios esté cayendo en ese templo, en esa reunión, y el pastor está súper ungido, si vos no tenés arrepentimiento, el milagro no llega para vos. Vos fíjate que obra para el arrepentido, para el que va buscando la presencia del Señor. ¿Para quién obró, por ejemplo, en la mujer encorvada? Para ella misma. Y había una multitud. Ven que toda la multitud te toca, pero esa multitud que le tocaba eran todos incrédulos. Pero vemos cómo ella alcanzó y tocó el borde del manto. ¿Por qué? Porque creyó, tenía fe. Entonces ella va con un arrepentimiento, con una necesidad, viendo su enfermedad, reconociéndose que está enferma. Y así vamos nosotros, reconociendo nuestra enfermedad espiritual para que haga el milagro del Señor. Y ahí tocamos el borde, aunque haya mucha multitud. Y puede haber mucha multitud acá, pero uno que cree en un corazón arrepentido es el que recibe la misericordia de Dios. Dice Tito, no, vamos a tocar directamente. 1 Timoteo 4:7. Dice así la palabra. 1 Timoteo 4:7. Nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate en la piedad. Vemos. Disciplínate. Dice en la otra versión, ejercítate, ¿no? El ejercicio habla de la preparación, habla de la fe en el mensaje de Jesucristo. Nada tenga que ver con la ley. Entonces, hoy tal vez nosotros no tenemos que ver con la ley, como decimos, pero sí con nuestros pecados. Nada tenga que ver con la vieja esencia. Nada nos tiene que desviar de la fe en Jesucristo. Y como hay muchas dudas, por eso se apunta ley y gracia. Tenemos muchas dudas, no queremos humillarnos, no queremos pedir perdón, porque eso es lo que cuesta. Ya va a decir otra vez que se tiene que humillar. Ya va a decir otra vez que tiene que arrepentirse de pecado, que todo es pecado y todo es incredulidad. Bueno, ahí nos damos cuenta que nos cuesta creer. Porque eso es lo que no queremos reconocer. Nuestra incredulidad, y por lo tanto nos apartamos de la verdad y preferimos cosas más fáciles, como lavamiento de manos, la unción de aceite, y tal vez te dice vigilia una semana que lo vas a recibir seguro, como si fuera que voy a comprar el almacén, le pago con 5 pesos y me da tal cosa. Y no es un negocio, es arrepentimiento para perdón de pecado. Entonces, eso es lo que nos encarga el mensaje, que nunca nos olvidemos del corazón contrito y humillado, del corazón arrepentido, de declarar nuestro pecado para que el Señor nos perdone. Y dice así la palabra en 2 de Pedro 1:16. Dice, porque no lo hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas o inventadas. Vemos, fábulas artificiosas o inventadas, ¿no? ¿Por qué? Dice, no os hemos dado a conocer. ¿Por qué se dio a conocer la manifestación o la salvación de Dios? No viene por la ley, eso te está diciendo. Viene por la fe en Jesucristo, por la fe en el mensaje. No te di a conocer o no les di a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo la ley. Viene por la fe en Jesucristo. Entonces, el poder de Dios, ¿dónde se manifestó? El poder de la resurrección. En Efesios dice, la cual operó en Cristo, habiéndole resucitado de los muertos. ¿Dónde operó? Operó en la cruz. Hubo una entrega, hubo un sacrificio, y ahí está mostrando justamente los dos tiempos, un antes y un después. Entonces todo está en la fe en Jesucristo. Cristo resucitó,
Así como Cristo murió y resucitó, vosotros también van a morir y resucitar. O resucitarán con Cristo, como dice la palabra. Resucitarán con Cristo, porque cuando tenemos la fe, vamos imitando su mismo camino. Te dice camino de cruz, camino de yugo, camino, todo el que quiere seguir mi camino, el que me quiere seguir, dice, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Y nosotros tenemos deseo, que no queremos dejar. Entonces te está mostrando una forma, una conducta donde va a morir el pecado. Entonces ese mensaje debes escuchar para no apartarte, como dice, apartarán su oído. Ellos apartaron muchos, pero nosotros no debemos apartar el oído para escuchar el mensaje de Jesucristo. Esto es lo que nos va a salvar, esto es lo que nos va a libertar de nuestra mente, de la derrota, del sufrimiento, de la opresión. Escuchar el mensaje de la cruz, escuchar el mensaje de verdad, escuchar el mensaje que nos muestra nuestra condición, muestra nuestro pecado. Señor, perdóname, porque es así, porque estoy lleno de pecado, por eso estoy sufriendo. Y la palabra te dice, no, este mensaje no liberta. ¿Qué dice la palabra? Conoceréis la verdad y os hará libre. Y la verdad os hará libre. Pero si no estás escuchando la verdad, o más bien este versículo, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué no tenés buenos frutos? Porque rechazás la verdad. Porque no estás tomando la cruz. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, mi alma está desanimada. ¿Será porque estás actuando bien? ¿Porque estás tomando la cruz? ¿Tengo un vacío espiritual? ¿Será porque te estás humillando? ¿Tengo cargas en mi mente? ¿No soy libre? ¿Siento un vacío espiritual? ¿Será porque estás leyendo? ¿Porque estás tomando la cruz? Entonces ella muestra nuestra condición. Si nos sentimos mal es porque nos estamos apartando de la verdad. Y queremos volver a la mentira. O queremos volver a nuestra vida anterior, al pecado. Y esto es lo que estaba apuntando Pablo. Siempre tener presente el mensaje de Jesucristo. Y lo vuelvo a leer simplemente para apuntar de dónde venimos. Porque vendrán tiempos cuando no escucharán o no querrán escuchar la sana doctrina. Sí, y se amontonarán falsos maestros conforme a su deseo. Y eso es lo que quieren escuchar. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué quieres escuchar? No vuelva, si es la voluntad del Señor, con tu marido. Cásate por segunda vez. Festejar la fiesta pagana, vamos con el cumpleaños. Si total nosotros no conocemos nada de Artemisa ni de Diana de los Efesios, no conocemos nada de cumpleaños, no lo hacemos con ese deseo. Pero la palabra dice, esas son las costumbres paganas. Ya viene de pasado, hoy se disfrazó, hoy tomó otro color, pero ¿qué pasa? ¿De dónde viene? De una raíz de idolatría. Y como dice acá la palabra, apartarán su oído de la verdad y se volverán a fábula. Y así nos volvemos, nosotros no a la fábula, pero al pecado, a la vida de costumbres paganas. Y eso nos lleva a la derrota, porque conforme a nuestra conducta ya sufrimos mucho, tenemos mucho sufrimiento. Y queremos volver a nuestra vida pasada, ¿para qué? ¿Para sufrir más? ¿Qué promesa hay de liberación? ¿Qué promesa hay de transformación? ¿Qué promesa hay de victoria? Si lo que practicamos nos trajo acá destruido y queremos volver a la destrucción. Esto es como un marido golpeador. Te promete que ya no te va a poner una mano. Y siempre te hace lo mismo, una mano encima. Entonces, ¿volvés? ¿Y qué pasa? Pasa lo mismo de siempre. Dolor, sufrimiento. Entonces, así se compara la palabra de la cruz con la palabra de la ley. Amén. Seguimos mañana.